En esta ocasión, si me ven o me escuchan hacer y decir más idioteces que lo habitual, les pido disculpas porque estoy con COVID, así que es probable que algunas cuestiones se acentúen. Pero bueno, de todas maneras, quise estar presente porque me apasiona esto y sepan disculpar algunas toses y algunas atoradas. Vamos a ver si... Comparto entonces pantalla para empezar. Ahí deberían estar viendo la pantallita de bienvenidos a Performance, ¿verdad? Sí, perfecto. Maravilloso. Antes de entrar a hablar de lleno del tema de performance, recordemos que el tema de performance es una apretadísima interrelación entre las características y especificaciones de una determinada aeronave y su interrelación a través de nuestra operación con la atmósfera. Por lo tanto, si bien es cierto, hay conceptos que tenemos todos nosotros bastante claros desde meteorología respecto a las condiciones y características generales de la atmósfera, vale la pena enfatizar aquellas características que hacen al aire, a la densidad del aire, porque eso es lo que está íntimamente relacionado, y ya vamos a ver que tiene una influencia definitiva en la performance de las aeronaves. En tal sentido, recordemos que la composición de la atmósfera es del 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y un 1% de gases inertes, gases inactivos, gases raros, obviamente en muy, muy poca proporción. En la atmósfera estándar internacional, la atmósfera es seca. En esta composición de un 1% de estos gases no incluye el vapor de agua. En la atmósfera real de todos los días, sí. Aparte del 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno fundamentalmente, dentro de ese otro porcentaje restante va a estar incluido el vapor de agua, que ya vamos a ver, también tiene mucha importancia la humedad en las características del aire y la consecuente manera en que se afecta la performance. A su vez, recordemos que en la atmósfera estándar internacional, la temperatura media, promedio del mundo a nivel del mar es de 15 grados centígrados y que todos los fenómenos atmosféricos en general, porque hay excepciones, ocurren dentro de la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, limitada por la tropopausa, y lo que caracteriza a esta primera capa, la troposfera, es la inmediatamente adyacente a la superficie terrestre, es que hay un gradiente de temperatura. Recordemos que cuando hablamos de gradiente es la variación de un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, en este caso, la disminución de la temperatura con la altura. Entonces, el gradiente promedio de la atmósfera estándar es un descenso de 2 grados cada 1000 pies o 2 grados cada 300 metros hasta la tropopausa, que es cuando esa disminución de temperatura alcanza los 56 grados bajo cero. A medida que disminuye
2 grados cada 1000 pies, cuando alcanza menos 56, se produce una isoterma en las capas bajas de la estratosfera, una isoterma de menos 56, y después empieza otra vez a haber variaciones muy significativas de temperatura en las capas superiores de la atmósfera. La que a nosotros más nos interesa, porque es donde operamos nosotros, es dentro de la troposfera, y algunos reactores estamos operando en la estratosfera porque estamos volando a altitudes, en niveles de vuelo superiores a el límite de la tropopausa. Pero conceptualmente es muy importante que recordemos que en la atmósfera estándar internacional la temperatura desciende 2 grados cada 1000 pies. Me enfatizo el hecho de hablar de promedio y de la atmósfera estándar internacional, porque la atmósfera real de todos los días es distinta. Hay un gradiente que se llama seco y un gradiente saturado o húmedo. El gradiente seco es mucho mayor, de 2 grados, está cerca de los 3, y el gradiente húmedo está cerca de, cuando el aire está saturado de humedad, la disminución de la temperatura con la altura es más moderada, es aproximadamente de 1,5. Pero se toma como promedio general y como concepto que el gradiente medio es de disminución de 2 grados cada 1000 pies. Otro aspecto muy, muy trascendente que tenemos que tener en cuenta respecto a uno de los componentes de las características de la masa de aire, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica, recordemos que es el peso que está ejerciendo la atmósfera, el aire que hay en la atmósfera, sobre la superficie terrestre, sobre nosotros, etc. A nivel del mar, el peso de una columna de aire de 1 pulgada cuadrada de sección es de 14,7 libras. Y a 18.000 pies, que no es tanto, 18.000 pies es la altura mínima prácticamente que van a operar con un turbohélice, o que estén operando ya con un turbohélice. Esa presión de esa columna es exactamente la mitad, 7,4. Entonces, a 18.000 pies la presión atmosférica es la mitad que a nivel del mar. Y como referencia, para valores intermedios que puedan interesarle en algún momento, ustedes tienen en esta tablita la variación de temperatura y presión con la altitud en pies. Acá tenemos el caso de lo que estamos diciendo. Pero de vuelta, conceptualmente, para que ustedes conozcan y dimensionen la disminución de presión con la altura, a 18.000 pies el peso de esa columna de aire sobre nosotros es de exactamente la mitad. Por lo tanto, la densidad del aire es muchísimo menor por esa razón, a 18.000 pies, y mucho más por encima. Como convención, se ha establecido el concepto de atmósfera estándar internacional, que ustedes en las tablas de performance de las aeronaves lo van a encontrar en los manuales de vuelo y en los Pilot Operation Handbook, seguramente en la versión original en inglés, y lo van a encontrar como ISA, por International Standard Atmosphere, la abreviatura de International Standard Atmosphere. Como dijimos hace un ratito, para la atmósfera estándar internacional se define una temperatura a nivel del mar de 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit, y un gradiente
de descenso de temperatura de 2 grados cada 1000 pies y un gradiente de descenso de la presión de 1 pulgada, un descenso de la presión atmosférica de 1 pulgada cada 1000 pies. Como nosotros somos un país, un estado oasis para el sistema aeronáutico, usamos hectopascales o ex-milibares. Para esa referencia van a tener que la presión atmosférica desciende 35 hectopascales cada 1000 pies. Dicho esto, de la importancia que tiene la presión y la temperatura, por lo tanto la densidad del aire para lo que es performance, digamos que se entiende por performance la capacidad de un aeroplano para cumplir con un determinado desempeño, con el fin que resulte útil para un propósito dado, que fue aquel para el cual fue diseñado. Cuando se comienza la etapa de diseño de cualquier aeronave, se establece un uso propuesto. No es lo mismo el diseño de aeronave militar dentro de una aeronave de caza, de transporte, de combate o un aeroaplicador, etc. Todos lo sabemos muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos de performance, es la capacidad de un aeroplano para cumplir con los resultados de la razón por la cual fue diseñada y creada, de lo que se espera de desempeño de esa aeronave. Y en ese sentido podemos tener objetivos en el diseño de lograr aterrizajes y despegues verticales o en pistas muy cortas, transportar cargas relativamente pesadas y muy voluminosas, la operación en altas altitudes, operación a altas velocidades, recorrer largas distancias, aviones de largo alcance, operaciones en aeródromos de alta elevación y alta temperatura, operaciones en zonas con obstáculos cercanos, operaciones militares, como acabo de decir, aeroaplicación, transporte de pasajeros. Dentro de eso no es lo mismo las performances que se van a esperar y a pretender de una nave para hacer vuelos zonales, regionales, intercontinentales, aviones de escuela, de entrenamiento, recreación, etc. Cuando se define el propósito que se va a esperar de una aeronave, y eso implica el conjunto de características que van a hacer a la performance de esa aeronave, que son, en castellano los españoles le llaman actuaciones del avión. En general nosotros hemos adoptado el uso de la palabra en inglés, performance. Lo más parecido también a un uso más común para nosotros es el total del desempeño de una aeronave. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar? Bien. Entonces vamos a ir detallando las cuestiones más importantes relacionadas con las características de la masa de aire, que son las que afectan la performance del avión, independientemente de las características bajo las cuales esa aeronave ha sido diseñada. Una de ellas es la densidad. En este caso, la densidad del aire, pero es un término y un concepto extensivo a cualquier tipo de masa, es la relación entre la masa y el volumen de una determinada materia. Se designa con la letra griega rho y es obvio, así a primera vista, que si no cambia el volumen de aire, yo mantengo el volumen de aire en la figura en el cubo A y B, la cantidad de materia que puede contener, la cantidad de masa que puede contener un determinado volumen de aire va a ser
va a representar la densidad del mismo. La masa sobre su volumen. Perdón. La masa de aire sobre la masa de aire, en este caso, sobre su volumen. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con que la densidad del aire está afectada por la presión atmosférica y la temperatura del aire. Y después vamos a ver también que también por la humedad. Pero, por lo tanto, ustedes van a ver que en absolutamente todas las tablas de performance de todas las aeronaves, cuando uno va a analizar, va a las tablas para consultar o calcular qué largo de pista va a consumir el despegue, qué trayectoria de despegue va a tener hasta alcanzar una altitud segura. Cualquier tabla de performance va a tener como entrada el concepto del valor de pressure altitude o altitud de presión, que en general cometemos el error muy común de tomar como pressure altitude no lo que es la pressure altitude exactamente, sino la elevación del aeropuerto, la elevación del campo donde nosotros estamos. Pero resulta que ese dato de elevación lo tenemos que convertir a altitud de presión para entrar en la tabla adecuada y que la tabla nos proporcione qué performance vamos a poder esperar de la aeronave. Y ya vamos a ver las dimensiones que pueden alcanzar en términos numéricos, no tener presente esto y hacerla fácil, por lo menos lo he visto en muchos colegas, de entrar directamente, bueno, vamos a Toluca, tiene 8.000 pies, 8.100 pies, listo, 8.100 pies de elevación y yo entro a la tabla por 8.100 pies. Si no hago la corrección para asumir pressure altitude y después lo compenso además por temperatura para tener la altitud de densidad, puedo llegar a tener verdaderos problemas en la performance del avión que pueden afectar desde la seguridad de vuelo hasta una frustración de esperar de la aeronave un comportamiento que no va a tener porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Por definición, la pressure altitude es la distancia vertical hacia, desde un plano estándar, por convención, de 1013 milibares. Por lo tanto, si el altímetro, esto quiere decir que si el altímetro fuera ajustado a 1013, la altitud indicada va a ser la altitud de presión. O dicho de otra manera, si yo tengo 120 pies de altitud, de elevación del campo, donde tengo el avión para despegar, y ese día hay 1013 hectopascales de presión, perfecto, ahí sí mi pressure altitude va a ser 120 pies. Pero si la presión atmosférica es distinta a 1013, yo tengo que hacer una conversión y llevar a pressure altitude o altitud de presión ese valor. Esto se hace, recordemos que son distintos en altimetría, en aviación son distintos los conceptos de elevación, altura, altitud y niveles de vuelo. En definitiva, cuando nosotros nos referimos a pressure altitude, es cuando estamos arreglado el altímetro a 2992 o 1013, o sea, al plano de presión para establecer los niveles de vuelo. Después, recordemos que altura es la distancia vertical entre la superficie y una determinada referencia, por ejemplo, la altura de esta torre, la altura de una antena. En cambio, la elevación de un aeródromo o de una colina o de una antena es
la distancia vertical entre el nivel medio del mar y esa referencia. La altitud es la distancia vertical entre el QNH, la presión del lugar reducida a nivel del mar, y en referencia a ese plano de presión, y niveles de vuelo o pressure altitude es cualquier distancia vertical referida al plano de presión 1013. Dicho esto, recordemos... Sí. ¿Cómo anda Pablo? ¿Puedes ir a la anterior? ¿La de esta? Sí. Hago una pregunta. ¿En inglés es lo mismo? Fíjate que dice altitude, lo que es altitud, y altitude, lo que es... nosotros tenemos diferencias. A la que se refiere esta altitud, Sí. esta distancia vertical que respecto al QNH es... Para nosotros es altitud, digamos. En español, en castellano. Altitud. Es la distancia vertical referida al plano de presión del QNH, no de 1013. Está bien, pero la otra altitud entonces ahí no sería altitud. Sí, porque es la altitud de transición. Y acá tenemos... No, pensé que estaba marcando la cota arriba. No te entendí. No, yo tampoco. ¿Se acuerdan? No tiene que ver con performance, pero el concepto de altitud de transición y nivel de transición. No. Altura es esto, height. Altura es la distancia vertical entre un punto, entre la superficie y una referencia, la altura de una torre. Sí, decir, ¿está bien puesto esta altitud en un avión que está en nivel de vuelo? Acá sí, porque esto es nivel de vuelo. Esto es flight level 60. Esto es altitud de transición. Y esto, a partir del transition level, ya es nivel de vuelo. Está bien. Por eso digo que cuando uno despega con QNH. No, pensé que esa palabra altitud estaba en la cota. Por eso me confundí. ¿Ves que hay una cota? Y está marcando la altitud de transición. La altitud de transición, la capa de transición y el nivel de... Pensé que la palabra altitud estaba referenciando la cota. No. Es altitud y nivel de transición para definir la capa de transición. Es como un recordatorio de la nomenclatura y el concepto académico de todas las distancias verticales que con una aeronave se pueden incluir, participar. Entendido. Gracias. No, al contrario, a vos. Recordemos que siendo la presión atmosférica el peso de la columna de aire que hay sobre nosotros, una manera de medirla es con una cuba de mercurio en donde la presión de ese aire ejerce sobre ese mercurio una fuerza tal que lo levanta en esta columna de una manera tal que cuando deja alcanza su límite, nos indica, puede ser en pulgadas, 2992 la estándar, o en milibares, la presión atmosférica. Ahora, dijimos que para entrar en cualquier tabla de performance, y lo vamos a ver cuando veamos las tablas de performance del 172, como ejemplo, pero en cualquier aeronave, las tablas de performance van a tener sus valores verticales expresados en pressure altitude, altitud de presión. Entonces, la manera de calcular cuál es la altitud de presión que yo debo considerar en las tablas de performance es usando esta tabla en donde se nos dice que, por ejemplo, en una elevación de 1000 pies en algún aeropuerto de Córdoba,
perdón, de 1000 pies, con un QNH de 28,8, no de 29,92, no tenemos una presión estándar hoy, hay 28,8, yo tengo que corregir esos 1000 pies, no entrar con 1000 pies a la tabla de performance, esa es la elevación, tengo que entrar por pressure altitude, y para calcularla, yo voy acá a donde dice 28,8, y fíjense que desde 29,92, que es lo estándar, hacia arriba, dice add, o sea, agregar, sumar en rojo, sumar a la elevación del campo. Sumar a la elevación del campo. Yo tengo 1000 pies de elevación, 28,8 de presión. Yo a la elevación del aeropuerto le tengo que sumar 1050. Fíjense que simplemente con esta diferencia de presión, nosotros ya estamos pudiéndole errar en el 50% en una tabla de performance. Si no seguimos, si no conocemos, comprendemos y aplicamos este procedimiento. Por otro lado, para completar la cosa y hacer un uso adecuado de una tabla de performance, está el concepto de altitud de densidad, que es la altitud de presión, que ya calculamos recién y la convertimos y la calculamos correctamente. Entonces ya tenemos pressure altitude, pero ahora a esa pressure altitude le tenemos que hacer las correcciones para cualquier desvío de temperatura respecto al estándar, en más o en menos. Recordemos que el estándar es 15 grados a nivel del mar. Entonces, para eso también hay una tablita, y tengamos presente que a temperatura estándar la altitud de presión y la densidad van a ser iguales, pero ocurre muy pocas veces porque las condiciones estándar se dan en la atmósfera estándar, que es una convención, muy difícilmente se da en la cosa de todos los días. Y en este sentido, la tabla para calcular la altitud de densidad es esta, en donde, recordando que esta tabla lo que hace es aliviarnos la vida, facilitarnos las cosas, graficando inherentemente dentro de ella, está intrínseco, el descenso de 2 grados cada 1000 pies de temperatura en la atmósfera estándar. Entonces, por ejemplo, si yo llegué a una pressure altitude de 8000 pies y tengo menos 1 grado de temperatura, ¿yo qué tengo que hacer? Si la temperatura desciende 2 grados cada 1000 pies, cada 8000 voy a descender 16. Disculpen, voy a apagar el teléfono porque me están matando. Dos grados cada 1000 pies. En 8000 va a descender 16 grados la temperatura. Y a nivel del mar tengo 15, o sea, voy a tener menos 1. Esto quiere decir que con menos 1 de grado centígrado en superficie, yo estoy a 8000 pies en condiciones estándar. Y lo verifico acá, en la línea roja, menos 1. Voy para arriba y ven donde dice las rayas en diagonal son pressure altitude. Intercepto el 8000 de pressure altitude que calculé y voy a la izquierda. Y no cambia, sigue 8000, porque la temperatura es exactamente la estándar. Por eso les decía que con temperatura estándar, la pressure altitude y la density altitude son idénticas. En cambio, si yo estoy a nivel del mar, esta línea, sea level, pero tengo como cualquier día común en verano, 35 grados de temperatura, fíjense que si vengo acá en la línea verde vertical a los 35 grados, subo hasta tocar sea level, nivel del mar,
y vengo acá y tengo 2.500 pies de density altitude. Esto, muchachos y chicas, nos puede llegar a costar un dolor de cabeza no conocerlo, comprenderlo y aplicarlo. Porque ustedes saben muy bien que en Tolosa podemos llegar a tener días de 30, 32 y hasta 35 grados tranquilamente. Y está a nivel del mar. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, me subo al avión como si fuera un caballo. Total, yo sé que estoy a nivel del mar. Es una enorme mentira. Estoy a 2.500 pies. Para la performance estoy a 2.500 pies. Entonces después el avión no va a salir cuando tiene que salir, a la distancia que tiene que recorrer, no va a volar porque va a creer que está a 2.500 pies podemos llegar a tener un problema que afecte nuestra seguridad de vuelo, que es lo más importante de todo, y si no, hasta ignorando esto, sospechar que algo pasa con la potencia, con el avión. No, el avión está literalmente en condiciones de desempeñarse en el aire como si estuviera a 2.500 pies de altura. Entonces, esto nada más que por temperatura. Si yo hago un ejemplo en donde se combine una diferencia importante de presión respecto al estándar y una diferencia importante de temperatura, un desvío importante de la ISA, yo les puedo asegurar que se pueden encontrar, si acá nada más que con temperatura se genera una diferencia de 2.500 pies respecto a la real, imagínense que uno puede alcanzar 3.000 pies de diferencia de pressure altitude y de density altitude, cuando en realidad está tranquilo, feliz, sabiendo que no es un factor la altitud, porque estoy operando en un aeropuerto a nivel del mar. Para la performance es mentira. Un ejemplo, en aeropuertos de alta elevación como Toluca, en México, o La Paz, que es el aeropuerto más elevado del mundo. Estos datos yo los saqué reales de un METAR cuando hice el PowerPoint de manera que no es imaginario. Ese día el METAR de La Paz era y el METAR de Toluca era este otro. Entonces, fíjense, la elevación de La Paz es 13.314. Y ese día había una presión de 30,68. En la tabla, fíjense, 30,68. Si voy para atrás y busco 30,68, es 30,70 prácticamente, y me dice que tengo que restar 710 pies de la elevación del aeródromo, porque es superior a la presión estándar. Entonces, con 30,68 yo hago 13.314 menos 710 y esta es la pressure altitude, 12.604. Lo reduje bastante. Ahora, la temperatura estática de ese día era de 10 grados. Fíjense que si yo tiro la línea roja de 10 grados y voy a la pressure altitude 12.604, esta es la de 12, 12.500, 12.600, cruzo y estoy en 14.600 pies. Fíjense que habiendo restado por presión, nada más que por el efecto de un desvío así de temperatura, ya estoy en 1.300 pies superior a la elevación del aeropuerto. Por lo tanto, este día, en estas condiciones, en La Paz, yo tengo que tomar en las tablas de performance
esta pressure altitude y compensarla por temperatura apropiadamente. Fíjense que acá, este día, había una alta presión, lo cual favorece porque me disminuye la altura. Si yo llego a tener presiones inferiores a la normal acá, que en vez de restar me sume estos 700 pies o 1000 pies más, voy a estar en 15.000 y pico en vez de 13. Con lo cual es altamente significativo tener presente las correcciones a las que nos estamos refiriendo. En el caso de Toluca, es un aeropuerto cuya elevación tiene 8.466 pies. Este día había 30-26, por lo tanto le tengo que restar 300, por suerte, pero resulta que hay 22 grados. Si yo agarro la verde de 22 grados, subo hasta la pressure altitude 8.200, acá es la de 8.200, cruzo y ya voy a estar en 10.800. Fíjense que qué significativo que teniendo una elevación de 8.500, una pressure altitude de 8.200, termino en 10.800 por tener una temperatura tan significativamente desviada de lo normal, lo cual en México es totalmente común y razonable. Aún habiendo 8.000 pies, que tendría que haber descendido 16 grados la temperatura, deberíamos tener 1 grado bajo cero, es muy común tener 22, 25, y es la razón por la cual muchas veces se limitan significativamente las performances del avión, hay que bajar peso. Yo he tenido con un avión carguero que esperar 6 horas a que bajen 2 grados la temperatura, porque si no, con un motor, con falla de motor, no te dan los gradientes para salir de un valle, especialmente en zonas montañosas. Por lo tanto, no es una cuestión académica, es una cuestión que le tenemos que dar muchísimo valor, importancia y respetarla. Hasta aquí, respecto a lo que es pressure altitude, density altitude y la importancia de estas compensaciones, ¿hay alguna duda, algo que quieran comentar? Eso es muy, muy importante, ya lo ven con los números. Respecto a un concepto muy importante en performance, que lo vamos a desarrollar extensamente en la parte 3, que se va a componer nada más que de peso y balanceo, pero adelantemos que el peso y balanceo del aeroplano afecta significativamente su performance, por lo que debe ser determinado y revisado antes de cada vuelo, particularmente en los de travesía. Jamás se debería intentar despegar sin antes estar absolutamente conforme con las condiciones de peso y balanceo del aeroplano. Esto quiere decir que el centro de gravedad caiga dentro de los límites máximos delantero y trasero que establecido por el fabricante. Y si uno vuela el mismo avión siempre, por lo menos alguna vez en la vida, tendría que someter ese avión a todas las variables de carga posible, si es un avión cuatriplaza, distribuir un día de lluvia, que estén aburridos, distribuir y hacer modelos, ejemplos, con los asientos delanteros solamente ocupados y poco combustible, con los asientos delanteros y máximo combustible, con todos los asientos ocupados y máximo y mínimo combustible, para jugar y ver cuándo ese avión, cuándo me voy del centro de gravedad o me acerco alarmantemente al límite trasero o delantero. Porque, por lo menos para saberlo, y porque definitivamente, por alguna razón, no está en nuestra cultura, en nuestra disciplina operativa, a hacer el peso y balanceo del avión cada vez que voy a volar.
Y muchas veces la excusa puede ser que ya sé que no lo saco, que no sé que está dentro del centro de gravedad. Bueno, yo no sé si es tan así. Por lo menos de vez en cuando o alguna vez en la vida habría que poner el máximo peso adelante, el máximo peso atrás, jugarlo con el combustible, la carga, el lugar de máxima carga que tenga generalmente es atrás el avión, y estar realmente seguro de que en qué condiciones voy a estar fuera del centro de gravedad. El peso, como sabemos, es la atracción de la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos. La fuerza de la gravedad es directamente proporcional a la masa, y la sustentación es la única fuerza que contrarresta el peso. Por lo tanto, un incremento del peso exige, para empezar, un incremento en la sustentación para poder mantener vuelo recto y nivelado. Y los factores que definitivamente influyen en la sustentación son, ¿se acuerdan que la fórmula de la sustentación empírica se define con la letra L por lift, y es igual a un medio de ρ, que como dijimos al principio se define con la letra griega ρ, la densidad del aire? Entonces la sustentación, lift, es un medio de ρ, un medio de la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado, por la superficie alar, por el coeficiente de sustentación, todo multiplicando. Y el coeficiente de sustentación está conformado por la integralidad del ángulo de ataque y de las características de diseño del perfil. Por lo tanto, cualquiera de las variables que multiplican, que disminuye la sustentación. Los factores que influyen son la densidad, velocidad, ángulo de ataque y el diseño del ala. El aumento del peso tiene un efecto sobre la performance absolutamente determinante. Incrementa la carrera de despegue, la carrera de aterrizaje, el consumo de combustible, la velocidad de aterrizaje, la velocidad de pérdida, el esfuerzo estructural, la carga eventual en la rueda de nariz y la carga en el tren de aterrizaje. Y reduce el régimen de ascenso, el ángulo de ascenso, la velocidad de crucero, la capacidad de maniobra, la defensa en condiciones adversas de maniobrabilidad, el alcance de la aeronave y la seguridad. Por lo tanto, no es un detalle meter más, menos peso a mansalva sin tener en cuenta cuáles son las limitaciones de la aeronave respecto al máximo peso estructural y cuáles son las limitaciones de la aeronave de peso para la performance de ese día en particular. Y yo les puedo asegurar que para despegar con una pressure altitude de 2.500 pies, un día de 35 grados a nivel del mar, ustedes no van a poder salir con todo el peso. Y lo más probable es que lo hagan, si se ignora esta cuestión. De los factores más determinantes de la performance de la aeronave, la densidad del aire es el factor que más afecta la performance de una aeronave y lo hace en forma directamente proporcional. Si la densidad del aire disminuye, la performance se degrada. Si la densidad del aire aumenta, mejora la performance de la aeronave. Temperatura, elevación, presión barométrica y humedad, todos afectan la densidad del aire. La densidad del aire disminuye la densidad en la medida que la temperatura aumenta, la elevación aumenta, la humedad aumenta y la presión barométrica disminuye. Estas son cuestiones muy, muy elementales que tienen que tener presente para ya anticipar que un día de alta temperatura, un aeropuerto de relativa elevación, con alta humedad
y presión barométrica baja, bueno, estamos en condiciones de esperar una performance totalmente degradada de la aeronave. Y no enojarnos con el avión porque ese día no demostró lo que nosotros estábamos esperando. En realidad estamos esperando algo que no corresponde. A su vez, el motor de aspiración normal, o sea, no equipado con turbocompresor, produce potencia directamente proporcional a la densidad del aire. Si la densidad del aire disminuye, también va a disminuir la potencia entregada por la planta de poder que no esté equipada con turbocompresor. Perdón. Entonces, cuando hablamos de performance, ya no es solamente de la aeronave, en este caso, como decíamos antes, la de las alas, sino para producir sustentación, sino la pérdida de eficiencia de la planta de poder de motor alternativo sin compresor. A su vez, la hélice produce empuje en proporción directa a la masa de aire que es acelerada a través de sus palas. Por lo tanto, si la densidad del aire disminuye, también disminuye la eficiencia de la hélice. Las alas producen sustentación como resultado de la corriente de aire pasando sobre y debajo de ellas. Si la densidad de aire disminuye, acabamos de recordar la fórmula de la sustentación. Si un medio de ρ va para atrás, toda la fórmula va para atrás. Si la densidad del aire disminuye, la eficiencia de las alas para generar sustentación también proporcionarán menos sustentación total. Por todo lo mencionado, es obvio que el piloto debe estar especialmente atento en condiciones de altas elevaciones, temperaturas elevadas, alta humedad relativa, en las condiciones, lo que se llama en inglés, esquivarle a la H, high, hot and humid. Cuando vean o relacionen high, hot and humid, son todas cuestiones que degradan la performance de la aeronave porque degrada la densidad del aire. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Un ejemplo de lo que acabo de decir respecto a la importancia de, por ejemplo, la pressure altitude, es que en la tabla de despegue de esta aeronave, con una pressure altitude a nivel del mar, yo entro a la tabla con el peso máximo de despegue que permite el estructural, 2.400 libras, y a nivel del mar voy a tener un take-off roll, o sea, una carrera de despegue hasta el lift-off de 745 pies. Y una distancia de despegue, una trayectoria de despegue para alcanzar 50 pies sobre el obstáculo eventual en la trayectoria de despegue de 1320. Sin embargo, a 8000 pies, a 8000 pies y con la misma temperatura, nada más que con cambio de presión, a una pressure altitude de 8000 pies, voy a estar exactamente en el doble. Prácticamente 1600 pies de carrera de despegue y casi 3000 pies de trayectoria de despegue. Esa y sus interpolaciones son la manera de dimensionar para una aeronave de entrenamiento, un 172, un 152, cualquier aeronave de las que más comúnmente nosotros estemos volando en determinada etapa de nuestra vida, así de significativo es, y lo mismo es en aeronaves de enorme porte. Exactamente lo mismo, porque el aire afecta exactamente lo mismo a cualquier tipo de aeronave.
Por lo tanto, recordemos que poca elevación de aeródromo, día frío y seco y presión barométrica alta, yo voy a tener una carrera y una trayectoria de despegue mucho más cortas que en alta elevación de aeródromo, que un día caluroso y húmedo y presión barométrica baja. Esos son conceptos que ustedes ya el día que van a operar la aeronave tendrían que incorporar el hábito, la disciplina de ir viendo en el METAR qué temperatura hay, qué temperatura de punto de rocío hay y qué presión hay. Porque la relación, obviamente, entre la temperatura y la temperatura de punto de rocío nos va a dar el contenido de humedad de esa masa de aire. Así que si encima de caluroso es húmedo, hay que prever todas esas condiciones y entrar en la tabla de performance en las columnas de altitud de presión que correspondan. Respecto al viento, la trayectoria de despegue en condiciones de viento de frente, perdón, vamos a tener un ángulo de ascenso mucho más favorable. Por lo tanto, si hay un eventual obstáculo en la trayectoria de despegue, es como que el obstáculo nosotros nos vamos a alejar. Y mientras que el viento de cola, por el contrario, nos va a planchar significativamente el ángulo de ascenso y nos vamos a acercar peligrosamente a cualquier obstáculo. Por lo tanto, nunca subestimar lo que sabemos desde el primer día, que tenemos que despegar y aterrizar con viento de frente. Pero muchísimo más en pistas relativamente cortas y eventualmente confinadas con algún obstáculo cercano, todo se hace más crítico. Hay una manera muy fácil de estimar la componente longitudinal y transversal del viento para, si no tenemos el dato de qué componente longitudinal, o sea, de frente vamos a tener con un determinado viento reportado, la más fácil es que están en casi todos los manuales de vuelo y Pilot Operating Handbook, es esta matriz de la izquierda, en donde tenés la componente de frente, acá headwind component, componente de viento de frente, en 10, 20, 30, 40, 70 nudos, componente de costado y acá los ángulos. Entonces, la manera en que se usa esto es que si yo tengo, por ejemplo, en uso la pista 2-2, o sea, yo voy a despegar con un rumbo de 220 grados y tengo un viento reportado de los 250 grados, a 25 nudos. Entonces, la diferencia en grados que hay entre la componente del viento, la dirección del viento y la pista son 30, porque la pista es 220 y el viento viene de los 250. Entonces, voy a 30 grados y es desde esos 30 grados que me va a influenciar el viento. Y ahí busco 25, que el valor del viento está dado por estos arcos: 10, 20, 30 nudos, 40 nudos. Entonces, 25 está acá, ¿lo ven? Entre medio de 20 y 30, y donde toco 25 con los 30, corto hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia abajo me va a dar 12, aproximadamente 12 nudos de componente transversal de la derecha. Y hacia adelante me va a dar 25
25, 22 nudos de componente longitudinal de frente. Hay algunos aviones, como este de la derecha, que cuando yo establezco la diferencia angular que tengo con el viento, los 30, tengo la diferencia angular acá, en esta columna, 30, y en esta de arriba busco la intensidad del viento. Y cuando los corto, me da la componente longitudinal y transversal del viento. 22 nudos de frente y 12 como los que calculamos acá. Cualquiera de las dos metodologías, ustedes la pueden tener o se copian esta o hacen una fotocopia, lo que sea, o un shot tan común con los teléfonos hoy en día, y lo tienen a mano porque es aplicable independientemente de qué tipo de avión. Simplemente conociendo la orientación de la cabecera en uso y la orientación e intensidad del viento reportado o estimado, ustedes calculan cuál es la componente longitudinal y transversal que van a tener. Hasta acá han tenido algún... He logrado confundirlos por completo. ¿Hay algo que quieran consultar, revisar? Si no, nos vemos el próximo jueves en la segunda parte de performance. Mario, le quería hacer una pregunta, parece una pavada. Si yo voy a... No hay preguntas, no hay preguntas pavadas, hay respuestas idiotas, pero preguntas malas jamás. Bueno, yo estoy en La Plata, voy a los hechos prácticos. Estoy en La Plata, me subo al Cessna 150, seteo el QNH y el altímetro me dice que estoy volando a 1000 pies. Si yo no busco la altitud de presión y la altitud de densidad, por ahí estoy volando a 1500, no estoy volando, si entiendo bien eso. Claro, exacto, pero eso es, te va a afectar, digamos así, es totalmente cierto, es muy importante saberlo porque te va a afectar para la performance, pero no, por ejemplo, para el servicio de tránsito aéreo, si el controlador te dice mantenga 2.500 pies de altitud, y bueno, vos lo tenés que respetar. Son dos cosas distintas. Para lo que más tiene importancia esto de la pressure altitude es para cuando vos vayas a despegar, que si soslayás la importancia de desvíos significativos de presión y temperatura respecto al estándar, a vos nunca vas a tener un pleno conocimiento y precisión de qué distancia de despegue vas a tener, qué distancia de trayectoria de despegue y mucho menos qué limitación de peso vas a tener. Es más relacionado con la performance de despegue y aterrizaje que una vez en vuelo. No sé si me explico. Sí, porque, o sea, todos los demás que estén volando van a estar volando, o sea, por ahí no a 1000 pies, sino a 1500 Claro, eso es otro tema que tiene que ver con el sistema altimétrico, de reglaje altimétrico, y que si pasás el nivel de la altitud de transición, vas a pasar a 2992 y ahí vamos a estar todos con pressure altitude. Eso es respecto al sistema altimétrico para el control de tránsito aéreo. Ahora, la trascendencia de lo que dijimos antes es que a vos no te va a dar la performance por ahí para llegar a 4.500 pies si estás en un día de caluroso, húmedo y con baja presión. Vos vas a tener que haber dicho a tu suegra que ese día se baje. En eso te va a afectar. No sé si me explico. Sí, sí, sí.
¿Hay algún otro comentario, duda o algo que no haya podido haber explicado con la necesaria claridad? Bueno, muchas gracias, chicos. Igual ustedes saben que son 3 las jornadas integradoras de performance. Por favor, no duden de anotarse cualquier inquietud o confusión que puedan tener y lo tratamos antes de empezar la próxima jornada. Y siempre van a contar de todas maneras conmigo, con Jennifer y Marcos, se comunican y les damos respuesta, y si no, lo averiguamos juntos, lo que no sepamos. Les agradezco muchísimo. Hasta el jueves. Gracias, Carlos.